Y sí, hace mucho tiempo, mucho antes de la aparición de la humanidad, bajo un cielo rojo bullía la vida. Civilizaciones construían ciudades, creaban cultura, dejaban huellas de su existencia. Quédate conmigo hasta el final, porque la posibilidad de una historia marciana olvidada puede cambiar no solo nuestra visión de Marte, sino también del origen de la propia humanidad. Si te interesan estas investigaciones, suscríbete al canal. Cada vídeo aquí revela tranquilamente historia olvidada, civilizaciones perdidas y misterios que yacen más allá de las teorías convencionales. Tu apoyo ayuda a continuar este viaje. Marte siempre ha sido un planeta enigma, pero en los últimos años se ha transformado de un simple objeto de curiosidad en un lugar donde datos científicos reales nos obligan a reconsiderar su pasado. Durante mucho tiempo, Marte fue considerado solo un desierto frío, un mundo muerto de piedra y polvo. Cuando los telescopios se perfeccionaron, la gente notó débiles marcas, casquetes polares blancos y sombras que cambiaban según las estaciones. Los primeros astrónomos construyeron suposiciones sobre canales y civilizaciones, ideas que con el tiempo fueron rechazadas como ilusiones. Durante décadas, Marte volvió a ser percibido como un planeta estéril con cráteres y rocas, pero el panorama cambió. Las modernas naves espaciales, rovers y estaciones orbitales nos mostraron un Marte mucho más complejo de lo que pensábamos. Ya no es un planeta muerto, es un lugar que alguna vez tuvo las mismas condiciones que permitieron que la vida naciera en la Tierra. En las últimas décadas, los descubrimientos más sorprendentes no vinieron de la imaginación, sino de los datos. Imágenes de alta resolución desde la órbita muestran valles tallados por agua corriente. Las misiones de rovers revelaron capas de rocas sedimentarias que solo pudieron formarse en lagos. Minerales como arcilla y sulfatos se descubrieron en rocas formadas en presencia de agua líquida. Estos hallazgos son consistentes y repetibles. Nos dicen que Marte no siempre fue el lugar seco y congelado que vemos ahora. Hace miles de millones de años era más cálido, más húmedo y probablemente habitable. Para algunos científicos, las pruebas de habitabilidad son tan convincentes que los debates ya no son sobre si Marte podía sostener vida, sino sobre si realmente existió. Este cambio gradual en el pensamiento abrió nuevas direcciones para la reflexión. Si en Marte había agua, química y estabilidad durante millones de años, entonces la vida microbiana es muy probable. Pero la vida rara vez se detiene en los microbios cuando las condiciones permanecen favorables. En la Tierra fue solo cuestión de tiempo antes de que apareciera la complejidad. En 1000 millones de años, los organismos simples se volvieron multicelulares. Los ecosistemas se extendieron por los océanos y la Tierra, y finalmente aparecieron la inteligencia y la civilización. Si Marte siguió una línea temporal similar, aunque sea parcialmente, pudo ver su propia versión del progreso. La parte intrigante de esta discusión es que Marte pudo ser habitable no en una sola época. Los estudios de su historia climática muestran que el planeta pudo pasar por ciclos, alternando periodos relativamente estables con largos declives. Algunos modelos indican que en Marte pudo haber varias ventanas cuando el agua líquida podía existir en la superficie. Cada una de estas ventanas pudo durar millones de años. Si es así, la vida pudo tener más de una oportunidad de surgir, desaparecer y posiblemente incluso reiniciarse en nuevas formas. Las civilizaciones, si alguna vez aparecieron, pudieron no ser eventos únicos, sino partes de ciclos repetitivos, separados por largas épocas de declive. Estamos acostumbrados a pensar en civilizaciones solo en términos humanos, pero la historia de la Tierra nos recuerda cuánto puede ser olvidado. Ciudades antiguas fueron tragadas por desiertos, selvas y océanos. Incluso nuestros monumentos más grandes son vulnerables ante el tiempo. Si en Marte hubo civilizaciones hace miles de millones de años, entonces
casi todo lo que esperaríamos encontrar pudo ser borrado. Lo que permanece visible hoy puede ser solo las huellas más débiles, cicatrices geológicas difíciles de distinguir de formaciones naturales. Y aún así, el creciente volumen de evidencia de que Marte alguna vez fue habitable dificulta rechazar esta posibilidad. Cuantas más misiones enviamos, más clara se vuelve la imagen. Los rovers, Curiosity y Perseverance, no solo confirman la presencia de agua en el pasado, sino que descubren moléculas orgánicas, materia prima para la vida. Aunque esto no prueba que existió vida, refuerza el argumento de que Marte fue un lugar donde pudo prosperar. Los instrumentos registraron metano en la atmósfera, a veces dando picos que permanecen inexplicados. En la Tierra el metano a menudo está asociado con actividad biológica, aunque los procesos geológicos también pueden producirlo. El hecho de que Marte todavía muestre actividad hoy, incluso en señales pequeñas como el metano, sugiere que la historia de su pasado puede no estar terminada. La fascinación radica en cómo estos hallazgos científicos se conectan con la pregunta más grande sobre la civilización. Una cosa es imaginar microbios o algas en Marte. Algo completamente diferente es imaginar sociedades, culturas y tecnologías surgiendo bajo su cielo rojo. Pero una vez que entendemos que Marte alguna vez fue habitable, el paso hacia imaginar civilizaciones no es irrazonable. Según estándares convencionales, puede ser poco probable, pero no se puede descartar. La evidencia ha desplazado la discusión de imposible a abierto. Especialmente convincente es cómo la historia de Marte se cruza con la historia de la Tierra hace miles de millones de años. Marte pudo ser habitable antes que la Tierra. Si es así, entonces la vida pudo comenzar allí primero. Las civilizaciones, si se formaron, pudieron surgir antes de que la Tierra incluso se estabilizara como un planeta capaz de sostener vida. Esta idea es profunda. Sugiere que la humanidad puede no ser la primera especie inteligente en el sistema solar, sino simplemente la más reciente. Nuestra historia puede ser más joven, mientras Marte guarda capítulos más antiguos borrados por el tiempo. Esta perspectiva cambia nuestro enfoque de exploración. Las misiones a Marte ya no están dirigidas a buscar un planeta completamente sin vida. Buscan rastros, incluso sutiles, de un mundo que alguna vez pudo contener mucho más. Cuanto más evidencia reunimos, más plausible parece que estamos perdiendo partes de una historia mucho más grande. Marte se transformó de un objeto distante en el cielo en una posible cuna de civilizaciones más antiguas que las nuestras. Cada muestra de roca, cada escaneo de radar, cada medición atmosférica no es solo datos, es evidencia en un misterio que se despliega. Aquí es importante mantener la cautela. Las especulaciones no deben tomarse como pruebas. Por ahora, no hay evidencia confirmada de civilización en Marte. Las ruinas que imaginamos hasta ahora son producto de la curiosidad humana. Pero la curiosidad misma no carece de valor. Nos impulsa a hacer preguntas que la ciencia puede eventualmente responder. Durante siglos, la gente creyó que la Tierra era el único mundo que importaba. Luego, aprendimos que es solo un planeta entre miles de millones. Creíamos que la vida era única, hasta que vimos que la química de la vida existe en todas partes. Marte es el siguiente paso en este proceso. Lo que encontremos allí puede cambiar nuestra visión de nuestro lugar en el universo. A medida que nuevas misiones se preparan para traer muestras de vuelta a la Tierra, podemos estar más cerca que nunca de las respuestas. Si estas muestras muestran signos de biología, entonces el salto hacia imaginar historias más complejas en Marte será más difícil de ignorar. La civilización puede permanecer como especulación, pero la cadena de evidencia, agua, habitabilidad, química y geología continúa empujando los límites de lo posible. Marte ya no es simplemente un planeta estéril, es un espejo sostenido ante la Tierra, mostrándonos cuán frágil puede ser la habitabilidad y cuán fácilmente las civilizaciones
si alguna vez existieron, pueden ser borradas. Aquí la discusión se abre más. Si en Marte realmente hubo estos periodos de habitabilidad, si fue lo suficientemente estable para el surgimiento de civilizaciones, ¿qué les sucedió? ¿Desaparecieron con el secado de los ríos y el colapso de la atmósfera? ¿Se retiraron bajo tierra, escondiéndose en tubos de lava donde la supervivencia todavía era posible? ¿O se fueron, buscando nuevos mundos cuando el suyo ya no podía sostenerlos? Estas son preguntas que naturalmente se derivan de la evidencia que ya tenemos. Cuando los científicos miran al pasado de Marte, uno de los descubrimientos más intrigantes es que el planeta pudo haber tenido no un periodo de habitabilidad. En cambio, parece que Marte pasó por ciclos. Durante millones de años el clima pudo calentarse, la atmósfera se volvió más densa y el agua líquida fue estable en la superficie. Luego, gradualmente, el planeta se enfrió, su atmósfera se adelgazó y la superficie se congeló. Después de largos periodos de declive, las condiciones pudieron mejorar nuevamente. Este patrón sugiere que Marte pudo tener varias ventanas de oportunidades donde la vida y posiblemente civilizaciones pudieron aparecer. En la Tierra, la vida sobrevivió extinciones masivas, edades de hielo y colisiones catastróficas. Sin embargo, siempre encontró un camino de regreso. Marte pudo seguir un camino similar, aunque en una escala diferente. La presencia de antiguos cauces de ríos, deltas y cuencas de lagos indica no solo un momento de habitabilidad, sino varios. Algunas regiones muestran evidencia de inundaciones repetidas, secado y nuevas inundaciones. Estos ciclos pudieron crear entornos donde la vida tenía más de una oportunidad de comenzar y evolucionar. Si alguna vez existieron civilizaciones allí, también pudieron levantarse, colapsar y desaparecer en respuesta a estos ciclos. La idea de múltiples ventanas de habitabilidad plantea preguntas sobre la sostenibilidad. Si la vida surgió en Marte en uno de sus primeros periodos cálidos, ¿pudo sobrevivir lo suficiente para adaptarse al siguiente? En la Tierra, la vida mostró una capacidad notable para sobrevivir en condiciones extremas. Las bacterias prosperan en océanos profundos, dentro de rocas e incluso en desechos radiactivos. Marte pudo contener formas de vida igualmente resistentes, retirándose bajo tierra o a entornos protegidos durante tiempos más duros. Si las civilizaciones crecieron de tal vida, pudieron desarrollar una cultura profundamente conectada con ciclos de supervivencia, migración y adaptación. No es difícil imaginar cómo tales ciclos darían forma a una civilización. Imagina una sociedad que prospera en un período cálido, construyendo asentamientos junto a ríos y valles fértiles. Las generaciones pueden prosperar, creando cultura, tecnologías y tradiciones. Luego, cuando el clima cambia, estos ríos se secan y la tierra se vuelve inhabitable. La civilización puede colapsar. Su gente se ve obligada a retirarse a cuevas, refugios subterráneos o regiones más pequeñas aisladas, donde la supervivencia aún es posible. Con el tiempo, el conocimiento se pierde, las tradiciones se desvanecen y las ruinas son tragadas por el polvo. Miles o millones de años después, el ciclo gira nuevamente y aparecen nuevas oportunidades. Quizás crece una nueva civilización, sin sospechar que no es la primera en caminar por las llanuras marcianas. Estos ciclos podrían explicar por qué la evidencia clara de civilización
es tan difícil de encontrar hoy. Cada ventana de habitabilidad pudo dejar rastros, pero los largos declives entre ellos habrían borrado la mayoría de los signos. Las estructuras superficiales se habrían derrumbado, los artefactos habrían sido enterrados y solo los restos más protegidos podrían resistir. Los tubos de lava, cuevas y bóvedas subsuperficiales pudieron ser los únicos lugares donde sobreviven restos débiles. Para detectarlos, se requeriría buscar bajo la superficie, algo que nuestras misiones actuales apenas han comenzado a explorar. La posibilidad de ciclos repetidos también profundiza la cuestión de los marcos temporales. Si Marte tuvo varias oportunidades para el desarrollo de vida y civilizaciones, algunas pudieron ocurrir miles de millones de años antes de que la Tierra estuviera lista. Nuestro planeta necesitó tiempo para estabilizarse. Los océanos debían formarse, la corteza debía enfriarse y la atmósfera debía alcanzar el equilibrio. Marte pudo ser habitable antes. Si las civilizaciones surgieron en esas ventanas tempranas, pudieron tener una enorme ventaja sobre todo lo que se desarrolló aquí. Es un pensamiento extraño que seres inteligentes pudieron caminar bajo el cielo marciano, mientras la Tierra todavía era un mundo de roca fundida y aire tóxico. Incluso si las civilizaciones no sobrevivieron los largos declives, la memoria de su existencia permanecería en forma de débiles marcadores geológicos y químicos. Quizás fragmentos de herramientas o estructuras permanecen enterrados bajo capas de roca. Quizás intentos culturales de preservar conocimiento todavía existen, esperando en cámaras subterráneas. Estas ideas son especulativas, pero naturalmente se derivan de lo que ya sabemos, que Marte fue habitable, que tuvo ciclos de estabilidad y que hubo tiempo suficiente para que la vida tuviera varias oportunidades de desarrollarse. También es posible que las civilizaciones en Marte, si existieron, pudieran entender estos ciclos mejor que nosotros. Pudieron observar el lento declive de su atmósfera, el secado de los ríos y el enfriamiento de su mundo. Sus mitos y tradiciones pudieron reflejar una profunda conciencia de los cambios planetarios. Algunas culturas pudieron prepararse, retirándose bajo tierra o buscando formas de adaptarse. Otras pudieron colapsar repentinamente, sorprendidas por cambios demasiado rápidos para la supervivencia. Si algún conocimiento de estos ciclos alguna vez se preservó, pudo estar oculto en símbolos, tallas o estructuras alineadas con eventos astronómicos, dejadas como advertencia para futuras generaciones, o quizás para otros mundos. Es notable que esta historia no sea completamente ajena a nosotros. En la Tierra, también hemos visto civilizaciones levantarse y caer en respuesta a cambios climáticos. El Imperio Acadio colapsó durante un período de sequía severa. La civilización maya decayó después de siglos de estrés ecológico. Culturas antiguas en el Sahara fueron borradas cuando el desierto se expandió. Si estos patrones ocurrieron aquí en solo unos pocos miles de años, entonces es fácil imaginar que durante miles de millones de años, Marte pudo ver ciclos similares, repitiéndose muchas veces. El desafío es que los ciclos de Marte operaron en escalas mucho más largas que la historia humana. Las civilizaciones pudieron venir e irse durante millones de años, sus rastros erosionados hasta ser irreconocibles. Para encontrarlos, necesitamos pensar diferente sobre la evidencia. En lugar de buscar ruinas enteras, quizás tengamos que buscar anomalías en la geología, signos sutiles que sugieren actividad similar a la humana, pero inexplicables solo por procesos naturales. Esta es una tarea difícil, porque la erosión y el tiempo difuminan los límites entre lo natural y lo artificial. Pero no es imposible. Cada nueva misión nos acerca a identificar señales débiles de una historia más profunda, oculta en la Tierra marciana.
Si las civilizaciones se levantaron y cayeron con cada ciclo, esto cambia cómo imaginamos Marte. No es simplemente un planeta que una vez perdió su habitabilidad, sino un lugar que pudo vivir, morir y vivir de nuevo muchas veces. Las civilizaciones, si existieron, pudieron no ser únicas. Pudieron ser parte de un ritmo repetitivo, ecos a través de vastos intervalos de tiempo. En este sentido, Marte no es simplemente un mundo de silencio. Es un mundo de historias olvidadas, estratificadas una sobre otra, esperando que las descubramos. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si existieron ciclos de habitabilidad, y si la civilización tuvo múltiples oportunidades de levantarse, ¿dónde sobrevivirían hoy las mejores pruebas de su existencia? La superficie es hostil, erosionada y golpeada por la radiación. El subsuelo, sin embargo, puede guardar secretos intactos durante miles de millones de años. Los tubos de lava, cavernas y refugios profundos pudieron no solo preservar rastros de vida, sino también rastros de civilizaciones que entendieron que su mundo se estaba desvaneciendo y buscaron refugio abajo. Si las civilizaciones en Marte alguna vez se retiraron bajo tierra, entonces la geología del planeta habría jugado un papel esencial en dar forma a sus vidas. Marte no es simplemente un mundo desértico de polvo y piedra. También es un planeta de volcanes, cañones y enormes redes subsuperficiales formadas por antiguas fuerzas geológicas. Entre estas características, los tubos de lava se destacan como uno de los entornos más prometedores, tanto para la supervivencia como para la preservación. Estos enormes túneles naturales, creados cuando ríos de lava alguna vez fluyeron por el planeta, pueden extenderse por millas bajo la superficie. Son tan grandes que algunos podrían contener rascacielos enteros dentro. Para una civilización que busca refugio, serían refugios listos, protección contra la radiación, estables en temperatura y lo suficientemente grandes para apoyar comunidades enteras. En la Tierra, los tubos de lava también existen, pero son modestos en tamaño comparados con los marcianos. La menor gravedad de Marte significa que los túneles pudieron formarse en una escala mucho mayor que cualquier cosa que veamos aquí. Algunos escaneos de radar desde la órbita sugieren la presencia de tragaluces colapsados que pueden conducir a espacios huecos que se extienden por kilómetros. Estos entornos proporcionarían más que solo seguridad. Ofrecerían la oportunidad de construir asentamientos con relativamente poco esfuerzo. En lugar de construir ciudades sobre la Tierra expuestas a tormentas, las civilizaciones pudieron expandirse en cavernas naturales, convirtiéndolas en entornos habitables. La geología de Marte también contiene otras características que pudieron usarse para refugio. Cañones como Valles Marineris, el más grande del sistema solar, están salpicados de acantilados y cuevas. Los depósitos de hielo subsuperficiales pueden ocultar acuíferos que proporcionan una fuente potencial de agua. Las regiones volcánicas como Tarsis y Elysium contienen no solo tubos de lava, sino también calor geotérmico que pudo utilizarse como energía. Si existieron civilizaciones, habrían tenido acceso a diversos recursos naturales ocultos bajo la superficie. El subsuelo de Marte pudo no ser un lugar de escasez, sino un lugar de oportunidades. La vida en tales condiciones requeriría adaptación. Para una civilización confinada a tubos de lava y cavernas, la luz sería el primer desafío. La luz solar no penetra lejos bajo tierra, por lo que la iluminación artificial sería necesaria. En la Tierra, los humanos antiguos usaron antorchas y lámparas, pero con el tiempo surgieron soluciones más avanzadas. En Marte, las civilizaciones pudieron usar minerales luminosos, reacciones químicas o incluso organismos bioluminiscentes, si tal vida existió. La forma en que iluminaron su mundo habría dado forma a su cultura y estética. Su arte, arquitectura y tecnologías pudieron diseñarse alrededor de espacios cerrados llenos de luz artificial, en lugar de cielo abierto.
La circulación de aire sería otro desafío. En espacios cerrados, la ventilación es necesaria para prevenir la acumulación de gases nocivos. Las civilizaciones en Marte pudieron diseñar pozos de ventilación, ventiladores o sistemas naturales de flujo de aire. Si tenían conocimientos avanzados de geología, pudieron elegir ubicaciones donde el flujo de aire era naturalmente posible. Esto requeriría una planificación cuidadosa, sugiriendo que las sociedades marcianas pudieron tener una comprensión profunda de su entorno. El tamaño de los tubos de lava sugiere que ciudades enteras pudieron alojarse dentro de ellos. Imagina enormes cámaras talladas en roca con paredes suavizadas y decoradas, techos brillando con luz artificial y pisos divididos en áreas residenciales, lugares de reunión y áreas de almacenamiento. Estas ciudades subterráneas pudieron no parecerse a nuestros asentamientos en la superficie, pero pudieron ser igualmente sofisticadas. Para los forasteros, tales espacios pudieron parecer alienígenas y difíciles de interpretar, pero para quienes vivieron allí, habrían sido normales, cómodos y protegidos. Uno de los aspectos más intrigantes del uso de tubos de lava es su potencial para preservar la historia. En la superficie de Marte, la radiación borra moléculas orgánicas, la erosión destruye estructuras y los impactos dispersan escombros. Bajo tierra, las condiciones son estables. Si las civilizaciones alguna vez dejaron tallas, herramientas o incluso cuerpos, podrían existir hoy esperando ser descubiertos. Las tallas en piedra dentro de un tubo de lava podrían verse tan frescas hoy como hace millones de años. El subsuelo pudo ser una cápsula del tiempo, guardando secretos que la superficie hace tiempo borró. También podemos imaginar que las civilizaciones pudieron intencionalmente usar estos espacios como archivos. Si sabían que su mundo estaba decayendo, pudieron colocar registros, artefactos o tesoros culturales dentro de cavernas, creyendo que el subsuelo los protegería. En la Tierra, las cuevas han preservado arte y artefactos durante decenas de miles de años. En Marte, donde la actividad geológica es más lenta, el tiempo de preservación pudo ser mucho más largo. El subsuelo pudo ser no solo un lugar de supervivencia, sino un lugar de memoria, una forma para que una civilización dejara algo atrás, incluso cuando su mundo se desvanecía. Vale la pena considerar cómo tales entornos subterráneos darían forma a la cultura misma. Una sociedad que vive en cavernas vería el mundo de manera diferente. Su mitología podría enfocarse menos en el cielo y más en la tierra debajo de ellos. Su arquitectura estaría dirigida hacia adentro, diseñada para protección y eficiencia en lugar de exhibición externa. Sus tecnologías priorizarían la supervivencia en entornos cerrados. Su arte podría enfatizar luz brillante, sombras y piedra. Si tal civilización alguna vez dejó rastros, podríamos reconocerlos no a través de grandiosos monumentos sobre la tierra, sino a través de signos sutiles tallados profundamente abajo. La geología de Marte proporciona pistas de que esto no es simplemente un ejercicio imaginativo. Ya sabemos que existen tubos de lava. Sabemos que se pueden encontrar cuevas y cavernas en todo el planeta. Y sabemos que el agua subterránea todavía puede estar presente. Estos hechos hacen del subsuelo uno de los lugares más prometedores para buscar vida. Las misiones futuras pueden enviar drones para volar a través de tubos de lava, escaneando paredes y pisos en busca de patrones inusuales. Los exploradores humanos pueden entrar en cavernas que han permanecido intactas durante miles de millones de años. Lo que encuentren allí podría redefinir nuestra comprensión de Marte. Es posible que cuando finalmente exploremos estos espacios subterráneos, podamos encontrarlos vacíos. Pueden estar en silencio, llenos solo de roca y polvo. Pero incluso esto no terminaría la historia. La ausencia de evidencia
sigue siendo evidencia de posibilidad. Simplemente saber que tales entornos existen profundiza el argumento de que Marte pudo sostener civilizaciones. Nos muestra que el planeta tenía no solo condiciones superficiales, sino también refugios protectores donde la vida pudo resistir más de lo que pensamos. Por eso los entornos subterráneos son tan importantes para la discusión de civilizaciones marcianas. Ofrecen tanto una estrategia de supervivencia como un sistema de preservación. Si alguna vez existieron civilizaciones, el subsuelo es el lugar donde es más probable que las encontremos. Y si las encontramos, lo que descubramos puede no parecer familiar. La geología de Marte ha dado forma a su subsuelo de maneras que son ajenas a nosotros. Las civilizaciones allí pudieron verse y vivir de maneras que apenas imaginamos. Pero esa incertidumbre es parte de lo que hace que la pregunta sea tan convincente. Si no encontramos nada, Marte sigue siendo una lección de fragilidad planetaria. Si encontramos algo, incluso el rastro más débil de civilización oculta en tubos de lava o cavernas, eso lo cambia todo. Significa que la Tierra no es la primera cuna de civilización en el sistema solar. Significa que la historia humana es solo una continuación de algo más antiguo, algo que comenzó bajo el cielo rojo de Marte y fue preservado en su silencioso subsuelo. Los pensamientos de que las civilizaciones pudieron vivir en cavernas, creando culturas enteras en las sombras, naturalmente conducen a otra pregunta. Si existieron, ¿se verían o pensarían como nosotros? ¿O las presiones únicas de Marte, el subsuelo, la atmósfera delgada, el entorno alienígena los habrían moldeado en algo completamente diferente? Cuando pensamos en civilizaciones, generalmente las imaginamos en términos humanos. Ciudades con calles y edificios, herramientas de metal y estructuras sociales similares a las nuestras. Pero si Marte alguna vez albergó civilizaciones, es poco probable que se parecieran a algo familiar. Diferentes entornos producen diferentes soluciones. En la Tierra, la sociedad humana está formada por luz solar, agua abundante, tierra fértil y una atmósfera protectora. Marte no ofreció ninguna de estas condiciones a largo plazo. Sus civilizaciones, si existieran, habrían sido formadas por la escasez, la radiación, el frío y el confinamiento. Pueden no haber lucido como nosotros, no pensar como nosotros, o no construir como nosotros. Su forma de vida pudo ser alienígena en el verdadero sentido de la palabra. El entorno superficial de Marte está dominado por extremos. Las temperaturas fluctúan drásticamente, desde muy por debajo de cero por la noche hasta ligeramente por encima durante el día. El aire es demasiado delgado para respirar y la radiación penetra el suelo. Sobre todo, el agua líquida es inestable en la superficie. Estos factores habrían obligado a las civilizaciones a adaptarse de maneras desconocidas para nosotros. Construimos hacia afuera bajo cielo abierto. Las sociedades marcianas pudieron construir hacia adentro, bajo roca y tierra. Pueden no haber tenido monumentos grandiosos elevándose sobre el suelo. En cambio, su arquitectura pudo estar oculta, tallada en acantilados, cuevas y tubos de lava. Desde la órbita su presencia pudo parecer no más que geología natural. Las tecnologías también seguirían diferentes caminos. En la Tierra, la agricultura prosperó en valles fluviales bajo el sol. En Marte, la agricultura habría requerido espacios cerrados, luz artificial y reciclaje constante de recursos. En lugar de amplios campos, las civilizaciones marcianas pudieron cultivar alimentos en cámaras subterráneas, usando procesos químicos para alimentar plantas, o quizás incluso cultivando organismos que no reconoceríamos como cultivos. Todo su sistema alimentario pudo ser compacto, eficiente y oculto de la vista, diseñado no para expansión, sino para supervivencia. La energía es otra área donde las diferencias serían evidentes. En la Tierra, las civilizaciones usaron fuego,
viento, agua y eventualmente combustibles fósiles. En Marte, con su atmósfera delgada y recursos limitados, el fuego sería menos útil, el viento menos confiable y los combustibles fósiles posiblemente inexistentes. Las civilizaciones pudieron depender de energía geotérmica, usando calor volcánico bajo la superficie. Pudieron desarrollar sistemas de energía química, utilizando minerales y reacciones disponibles en la geología marciana. Si es así, sus herramientas y máquinas pudieron no parecerse a las nuestras. Pudieron verse extrañas, construidas con materiales desconocidos para nosotros, dejando rastros que podríamos confundir con formación natural. Incluso su sentido del tiempo pudo ser diferente. El día marciano es cercano al día terrestre, pero su año es casi el doble de largo. Las estaciones duran más, y los cambios climáticos ocurren en escalas de tiempo geológicas. Una civilización acostumbrada a tales ritmos pudo percibir el tiempo de manera diferente a nosotros. Sus generaciones pudieron planificar cambios más lentos, sus tradiciones arraigadas en ciclos de escasez y recuperación. La supervivencia en tal entorno pudo requerir paciencia, resistencia y memoria cultural mucho más profunda que la nuestra. Si las civilizaciones existieron bajo tierra, sus propios cuerpos pudieron adaptarse a tales condiciones. Sin luz solar, los tonos de piel pudieron ser pálidos o cubiertos con capas protectoras. Sin recursos abundantes, el crecimiento pudo ser más pequeño, diseñado para eficiencia en lugar de fuerza. Con luz limitada, la visión pudo ser más aguda en la oscuridad. Esta es especulación, pero sigue la lógica de la adaptación. Las civilizaciones en Marte pudieron verse diferentes, no solo en su cultura, sino también en su biología. Sus formas físicas pudieron estar moldeadas por las demandas de cuevas, escasez y supervivencia. Esto también plantea la cuestión de la comunicación y expresión. En la Tierra, el arte a menudo se exhibe en paredes, monumentos y espacios abiertos. En sociedades subterráneas, el arte pudo estar tallado en piedras, brillando en cámaras tenues o codificado en patrones visibles solo bajo cierta luz. El sonido pudo propagarse diferente en espacios cerrados, llevando a formas únicas de música, cantos o comunicación. El lenguaje mismo pudo evolucionar diferente, formado por ecos, susurros y la acústica de salones de piedra. La cultura habría crecido en direcciones ajenas a nosotros, pero aún reflejando inteligencia y creatividad. También debemos considerar cómo su sentido del espacio habría sido formado. La humanidad desarrolló la astronomía observando los cielos. Las civilizaciones marcianas viviendo bajo tierra pudieron ver las estrellas con menos frecuencia. Su conciencia del espacio pudo estar arraigada en historias, mitos u observaciones raras a través de tragaluces y aberturas en cuevas. Cuando miraban hacia arriba, veían la Tierra como una estrella brillante en el cielo. Quizás se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de otro mundo cercano que parecía más estable y fértil. Para una civilización enfrentando el declive, la Tierra pudo ser una presencia constante, inspirando leyendas o incluso sueños de migración. La ausencia de ruinas familiares en Marte no significa que las civilizaciones nunca existieron. Puede simplemente significar que se veían diferentes. En la Tierra esperamos paredes de piedra, estatuas y templos. En Marte, las ruinas pueden ser indistinguibles de cuevas o formaciones rocosas. Las herramientas y artefactos pueden estar corroídos u ocultos dentro de la geología. Sin contexto, pueden pasarse por alto como rocas comunes.
El desafío no es solo encontrar evidencia, sino reconocerla cuando la vemos. Las civilizaciones marcianas pudieron no dejar tras de sí los tipos de rastros que sabemos cómo interpretar. Su historia puede permanecer invisible hasta que aprendamos a ver con nuevos ojos. Esta perspectiva también cambia cómo pensamos sobre la inteligencia misma. En la Tierra, asumimos que las civilizaciones naturalmente construyen hacia afuera, se expanden y dominan su entorno. Pero en Marte, la inteligencia pudo tomar un camino diferente. Pudo enfocarse hacia adentro, valorando la preservación, eficiencia y resistencia. Una civilización marciana pudo no aspirar en absoluto a la expansión, sino simplemente a la supervivencia. Para nosotros, esto puede parecer modesto, pero en su contexto, pudo ser el mayor logro posible. Si tales sociedades existieron, su inteligencia no se mediría por rascacielos o imperios, sino por cuánto tiempo resistieron en un mundo hostil. La posibilidad de que las civilizaciones en Marte no se vieran como las nuestras es humillante. Nos recuerda que la historia humana no es la única plantilla. Las civilizaciones están formadas por sus entornos. Marte fue un mundo de escasez, frío y declive. Sus civilizaciones, si alguna vez existieron, habrían sido diferentes en forma, cultura y tecnologías. Pueden ser irreconocibles de inmediato, pero eso no significa que no fueran reales. Y esto nos lleva a un pensamiento importante. Si las civilizaciones existieron y si se adaptaron de maneras tan únicas, ¿cómo intentarían dejar evidencia de su existencia? ¿Tallarían monumentos? ¿Guardarían registros? ¿O intentarían comunicarse a través del tiempo? ¿O sus rastros serían tan alienígenas que ya los hemos visto sin darnos cuenta de lo que eran? Si alguna vez existieron civilizaciones en Marte, es razonable preguntar cómo pudieron intentar preservar su memoria. En la Tierra, las culturas siempre han dejado señales de su presencia, desde pinturas rupestres y herramientas de piedra, hasta grandes monumentos como pirámides y templos. Creamos marcadores para ser recordados. Es posible que las civilizaciones marcianas, enfrentando el declive de su mundo, también buscaran dejar señales, monumentos o registros que pudieran resistir el tiempo. La dificultad es que han pasado miles de millones de años desde que Marte fue estable y el planeta ha soportado erosión, impactos y radiación. ¿Qué rastros podrían sobrevivir tales escalas de tiempo? ¿Y los reconoceríamos en absoluto si los encontráramos? Cuando pensamos en señales a través del tiempo, a menudo imaginamos estructuras grandes y duraderas. Las pirámides terrestres, megalitos y ciudades de piedra han durado miles de años. Pero incluso estas estructuras son frágiles comparadas con el tiempo geológico. Unos pocos miles de años no son nada comparados con miles de millones. Si las civilizaciones marcianas intentaron dejar monumentos en la superficie, las fuerzas de erosión y tormentas de polvo eventualmente los habrían borrado. Hoy lo que puede quedar es solo un contorno débil, apenas distinguible de formaciones naturales. Por eso características como la llamada cara en Marte continúan atrayendo atención. Aunque la mayoría de científicos la explican como una mesa natural, formada por luz y sombra, refleja nuestra tendencia a preguntarnos, ¿pudieron las civilizaciones dejar marcadores tallados en paisajes? El desafío es que la erosión puede crear patrones que imitan diseño intencional, dificultando separar lo natural de lo artificial. Otra posibilidad es que las civilizaciones pudieron elegir durabilidad sobre grandeza. En lugar de construir estructuras masivas, pudieron dejar marcadores más pequeños y simples en entornos protegidos. En la Tierra, las tallas en cuevas han durado decenas de miles de años. En Marte, tallas similares pudieron resistir mucho más tiempo, protegidas de la erosión y radiación. Si las civilizaciones marcianas tallaron sus historias en paredes profundamente dentro de tubos de lava o cavernas,
Estos registros pudieron todavía existir, esperando ser descubiertos. No serían visibles desde la órbita. Requerirían exploración del subsuelo, pero si se descubren, podrían proporcionar evidencia directa de cultura, pensamiento e intención. También existe la posibilidad de que las civilizaciones dejaran señales tecnológicas. En la Tierra, imaginamos enviar mensajes al espacio, ondas de radio, satélites o artefactos físicos diseñados para sobrevivirnos. Las civilizaciones marcianas pudieron intentar algo similar. Quizás lanzaron señales a la órbita o enterraron artefactos diseñados para ser descubiertos por generaciones futuras u otros mundos. Durante miles de millones de años, tales señales pudieron haberse descompuesto, pero no es imposible que queden fragmentos. Algunas anomalías metálicas inusuales descubiertas en Marte han sido explicadas geológicamente, pero sin estudio detallado, es difícil descartar otras posibilidades. Si las civilizaciones intentaron comunicarse a través del tiempo, también pudieron elegir simbolismo. Pudieron alinear estructuras con eventos astronómicos, garantizando que su orientación permaneciera reconocible, incluso si las estructuras se erosionan. En la Tierra vemos esto en lugares como Stonehenge, donde la alineación con solsticios y estrellas resiste mucho después de que la cultura que los construyó desapareció. En Marte, alineaciones similares pudieron existir, quizás en el posicionamiento de montículos, crestas o formaciones que parecen demasiado regulares para ser naturales. Para identificar tales patrones, necesitaríamos mapear el planeta en detalle, buscando no solo anomalías aisladas, sino alineaciones a distancias. También es posible que las civilizaciones, entendiendo la fragilidad de los registros físicos, pudieron elegir codificar información de maneras que aún no entendemos. Así como los humanos usan matemáticas y geometría como lenguajes universales, las civilizaciones marcianas pudieron dejar patrones basados en números, proporciones o constantes cósmicas. Estos patrones pudieron estar grabados en paisajes, enterrados en estructuras o incrustados en artefactos. La dificultad radica en el reconocimiento. Sin contexto podemos descartarlos como geología casual. Solo acercándonos a Marte con rigor científico y apertura a la posibilidad, podemos esperar interpretar correctamente tales señales. Uno de los desafíos más profundos es que podemos haber visto ya evidencia sin darnos cuenta. Las imágenes de orbitadores y rovers capturan miles de características. La mayoría están catalogadas como rocas, crestas o formaciones naturales. Entre ellas, pudieron haber rastros de diseño, pasados por alto porque no coinciden con nuestras expectativas de civilización. En la Tierra, los arqueólogos a menudo reclasifican sitios una vez considerados naturales como artificiales cuando se encuentra contexto. Lo mismo puede ser cierto para Marte. Lo que ahora llamamos geología, algún día puede ser repensado como arqueología. También debemos considerar las motivaciones para dejar señales para una civilización enfrentando extinción. El deseo de ser recordado es poderoso. Pudieron saber que su mundo estaba muriendo, que su atmósfera desaparecía y que la supervivencia era incierta. En tal momento, dejar un registro se convierte en una forma de continuar existiendo, aunque sea solo simbólicamente. Sus señales pudieron estar destinadas no para nosotros, sino para sus propios descendientes, o incluso para ellos mismos, si sobrevivieron bajo tierra o migraron a otro lugar. Para ellos, la memoria pudo ser tan importante como la supervivencia. Si las civilizaciones marcianas dejaron señales, entonces su descubrimiento no solo confirmaría su existencia, sino que revelaría sus valores. ¿Estaban enfocados en el conocimiento, dejando registros científicos de su mundo? ¿Eran espirituales, tallando símbolos de fe en piedra? ¿Eran prácticos, dejando instrucciones para supervivencia en clima hostil?
Cada posibilidad abre una ventana diferente a quiénes eran y cómo se veían a sí mismos. Esto nos lleva a una comprensión importante. La búsqueda de señales de civilizaciones marcianas no se trata solo de buscar monumentos o artefactos. Se trata de aprender a ver diferente. Nuestros ojos están entrenados por la historia de la Tierra, pero Marte puede requerir nuevas formas de interpretación. Sus civilizaciones, si existieron, pudieron dejar rastros que no se ven como lo que esperamos. El desafío no es solo mirar más duro, sino pensar más ampliamente sobre lo que puede significar evidencia de inteligencia. Y esto, naturalmente, nos lleva a la siguiente pregunta. Si las civilizaciones en Marte dejaron señales o registros, ¿pudieron algunos de ellos ser recordados aquí en la Tierra? ¿Es posible que mitos, leyendas o historias antiguas en nuestro planeta preserven fragmentos de una memoria que comenzó no en la Tierra, sino en Marte? Cuando miramos la historia humana, uno de los patrones más intrigantes es cómo los mitos y leyendas a menudo preservan recuerdos de eventos reales en forma distorsionada o simbólica. Historias de inundaciones, tierras perdidas y seres celestiales aparecen en culturas separadas por vastas distancias y tiempo. Algunos de estos mitos coinciden con evidencia geológica o arqueológica, sugiriendo que no son pura invención, sino memoria transmitida a través de generaciones. Esto plantea una pregunta curiosa. ¿Pudieron algunos mitos antiguos de la Tierra ser ecos distantes de civilizaciones que comenzaron no aquí sino en Marte? Alrededor del mundo las tradiciones describen orígenes desde el cielo. En muchas culturas indígenas, se dice que los primeros humanos descendieron de arriba, llevados por seres de luz o fuego. En la mitología mesoamericana, los dioses a menudo se describen como descendiendo de los cielos, trayendo conocimiento y orden a la humanidad. En la antigua Mesopotamia, los textos describen a aquellos que vinieron de arriba, enseñando agricultura, escritura y gobierno. Estos mitos generalmente se interpretan simbólicamente o como metáforas de fuerzas naturales, pero ¿y si llevan fragmentos de algo más grande? Si las civilizaciones marcianas alguna vez existieron y si enfrentaron colapso, no es imposible que algunos de ellos pudieran haber alcanzado la Tierra. Durante miles de años, su llegada pudo haberse preservado no como historia, sino como leyenda, recontada hasta convertirse en mito. La posibilidad de contacto entre Marte y la Tierra no es completamente especulativa. Sabemos que rocas de Marte han aterrizado en la Tierra, transportadas por colisiones de asteroides que expulsaron fragmentos al espacio. Algunos científicos sugieren que la vida microbiana pudo viajar por esta ruta, sembrando la Tierra en un proceso conocido como panspermia. Si la vida simple pudo hacer el viaje, entonces teóricamente, migraciones más complejas pudieron ocurrir. Las civilizaciones en Marte desesperadas por sobrevivir pudieron encontrar formas de enviarse a sí mismas o su material genético a través del espacio. Incluso si sus métodos fueran primitivos, según nuestros estándares, durante largos periodos de tiempo, el intento pudo tener éxito. Si es así, los mitos de la Tierra pueden ser recuerdos distorsionados de estas llegadas. Los mitos de inundación son otro ejemplo digno de consideración. Casi todas las culturas tienen una historia de una gran inundación que destruyó civilizaciones tempranas. En Mesopotamia es el diluvio de Utnapishtim, más tarde reflejado en la historia bíblica de Noé. En América del Sur, hay tradiciones de inundaciones enviadas por dioses para reiniciar la humanidad. En India, la historia de Manu describe una inundación que destruyó todo, excepto un pequeño remanente de vida. Estas historias son tan similares que muchos investigadores sugieren una fuente común. Quizás un evento real en la antigüedad que afectó a todas las culturas. Pero, ¿y si estos mitos no son sobre eventos en la Tierra,
sino sobre recuerdos traídos desde fuera. Marte perdió su atmósfera catastróficamente. Cuando su campo magnético colapsó, el viento solar comenzó a arrancar capas atmosféricas. Los océanos, si existieron, o se evaporaron al espacio o se congelaron bajo la superficie. Para cualquier civilización en la superficie, esto habría sido un apocalipsis a través del agua, pero en dirección inversa. No una inundación que viene, sino aguas que se van para siempre. Océanos desapareciendo en el cielo, ríos convirtiéndose en polvo. Si los supervivientes alcanzaron la Tierra y transmitieron estas historias, los detalles pudieron distorsionarse durante milenios. La pérdida de agua se convirtió en su exceso. El secado se convirtió en inundación. Pero el tema central permaneció. Una catástrofe a través del agua que terminó el mundo anterior. Los mitos griegos hablan de edades de la humanidad: dorada, plateada, bronce. Cada era terminaba en cataclismo después del cual pocos sobrevivían para comenzar de nuevo. La cosmología hindú describe ciclos de creación y destrucción, donde las civilizaciones se levantan y caen en ritmos predeterminados. ¿Y si estos ciclos describen no la Tierra sino Marte? Un planeta que vio múltiples épocas de estabilidad separadas por largos periodos de declive. Marte tiene dos pequeñas lunas, Phobos y Deimos. Oficialmente se consideran asteroides capturados, pero sus órbitas plantean preguntas. Phobos orbita Marte más rápido de lo que el planeta gira sobre su eje. Se levanta en el oeste y se pone en el este. Su órbita es casi perfectamente circular y está exactamente sobre el ecuador de Marte. Para un asteroide capturado, esto es inusual. La captura generalmente resulta en órbitas elípticas inclinadas. Pero Phobos se mueve como si hubiera sido colocado allí, intencionalmente. En la década de 1960, el astrofísico soviético Yosef Shklovsky sugirió que Phobos podría ser hueco, posiblemente artificial. Sus cálculos se basaron en la aceleración anómala de la órbita. Más tarde, esto se explicó por fuerzas de marea, pero la idea permaneció en la memoria. Phobos también está cubierto de extraños surcos, líneas paralelas que se extienden por kilómetros. Algunos tienen hasta 90 metros de profundidad y 200 de ancho. No se parecen a patrones típicos de cráteres. Parecen estructurados, casi organizados. Una teoría sugiere que son rastros de destrucción, grietas de un objeto desmoronándose lentamente bajo estrés gravitacional. Otra sugiere impactos de escombros de una colisión gigante en Marte, pero algunos investigadores ven algo diferente. ¿Y si estos surcos no son naturales? ¿Y si Phobos alguna vez sirvió a propósitos que aún no entendemos? Una civilización antigua pudo usar sus lunas como observatorios, como refugios, como estaciones para lanzar misiones al espacio más profundo. Si Marte estaba muriendo, sus lunas pudieron ser los últimos puestos avanzados, lugares donde la atmósfera delgada no importaba. Las misiones a Phobos han tenido una extraña historia de fracasos. El soviético Phobos 1 perdió contacto en el camino. Phobos 2 alcanzó la órbita de Marte, pero se silenció misteriosamente antes de la etapa final del encuentro. El ruso Phobos Grunt, en 2011, no logró salir de la órbita terrestre. ¿Coincidencia? Probablemente, las misiones espaciales son complejas y los fracasos son comunes. Pero el patrón añade intriga a una luna que ya está llena de misterios. Una de las pistas más inquietantes viene de la propia atmósfera marciana. Marte tiene una proporción inusualmente alta de isótopos de xenón 129 a xenón 132. Este patrón es típico de lugares que han experimentado reacciones nucleares. En la Tierra,
Lo vemos cerca de sitios de pruebas nucleares y reactores. El Dr. John Brandenburg, físico de plasma, propuso una teoría controvertida. Marte experimentó explosiones nucleares masivas en su pasado. Señala altas concentraciones de elementos radiactivos en ciertas regiones, especialmente en el área de Sidonia y Utopia Planitia. Su hipótesis sugiere que una antigua civilización marciana fue destruida por catástrofe nuclear, ya sea guerra o ataque desde fuera. La comunidad científica permanece escéptica. El Alto Xenon 129 puede explicarse por procesos naturales, bombardeo intenso de asteroides o actividad volcánica. Las concentraciones son demasiado específicas geográficamente. Forman patrones no típicos de catástrofes naturales y coinciden con regiones donde imágenes orbitales muestran las formaciones más anómalas. Si la teoría de Brandenburg es correcta, aunque sea parcialmente, reescribe todo. Sugiere no solo una civilización en Marte, sino una que alcanzó un nivel tecnológico capaz de guerra nuclear, o se convirtió en objetivo de una fuerza con capacidades similares. Esta es una idea desesperada, pero cuantas más misiones enviamos, más hallazgos inexplicables hacemos. La superficie de Marte es inhóspita, pero ¿qué hay debajo? Los datos de radar del orbitador Mars Express mostraron enormes reservorios subterráneos, posiblemente lagos de agua líquida, ocultos bajo el casquete polar sur. Otros escaneos descubrieron extensos sistemas de tubos de lava, túneles naturales formados por antiguos flujos de lava. Estos tubos pueden extenderse por cientos de kilómetros. Están protegidos de la radiación, tormentas de polvo y fluctuaciones extremas de temperatura. Para cualquier civilización enfrentando un deterioro del entorno superficial, ir bajo tierra sería una elección lógica. En la Tierra, las culturas antiguas construyeron ciudades subterráneas. Derinkuyu en Turquía desciende 8 niveles bajo tierra y pudo albergar a 20.000 personas. Fue construida como refugio de invasiones y peligros climáticos. Si los marcianos enfrentaron un planeta lentamente muriendo, pudieron hacer lo mismo, pero en una escala mucho mayor. Ciudades enteras pudieron ser trasladadas bajo la superficie. Las generaciones pudieron vivir allí mientras la superficie se volvía cada vez más hostil. Con el tiempo, estas civilizaciones subterráneas pudieron desvanecerse o encontrar formas de migrar a otro lugar, pero sus estructuras permanecerían. Tubos de lava expandidos y modificados, cámaras talladas, sistemas de túneles conectando regiones. Los rovers modernos solo exploran la superficie, no pueden penetrar profundamente. Para encontrar rastros de civilizaciones subterráneas, necesitaríamos misiones especializadas, perforadoras capaces de alcanzar decenas de metros bajo tierra o expediciones tripuladas con capacidad para explorar tubos de lava directamente. La ironía es que la evidencia más convincente puede estar oculta exactamente donde aún no hemos mirado. Ahora volvamos a la Tierra y hagamos una pregunta incómoda. ¿De dónde venimos? La biología evolutiva rastrea el origen humano a través de millones de años de desarrollo. Pero hay rarezas en nuestra genética que permanecen inexplicadas. El genoma humano contiene lo que se llama ADN basura, secuencias que no codifican proteínas y cuya función permanece poco clara. Algunos investigadores sugieren que partes de este ADN pudieron ser insertadas, traídas desde fuera, en lugar de evolucionar naturalmente. También está la cuestión de la velocidad del desarrollo humano. Desde los primeros homínidos hasta el H. sapiens moderno, tomó alrededor de 6 millones de años. Pero el último salto de herramientas primitivas al lenguaje, arte, arquitectura y escritura ocurrió sorprendentemente rápido en términos geológicos. Hace unos 70.000 años,
la población humana experimentó un cuello de botella, reduciéndose posiblemente a unos pocos miles de individuos. El análisis genético muestra que todos los humanos modernos descienden de este pequeño grupo de supervivientes. Después de este evento, el desarrollo se aceleró, el pensamiento simbólico floreció, las migraciones se extendieron por continentes. ¿Qué causó este cuello de botella? La teoría oficial. Una erupción volcánica masiva de Toba en Indonesia que causa un invierno volcánico. Pero algunos datos sugieren que el cuello de botella pudo preceder a la erupción. ¿Y si este cuello de botella no fue simplemente una catástrofe natural, sino una llegada? La panspermia sugiere que la vida puede viajar entre mundos en meteoritos. Pero, ¿y si lo que llegó no fue simplemente microbios, sino algo más complejo? Material genético, semillas, o incluso pequeños grupos de refugiados de un planeta moribundo? Si es así, nuestros mitos de dioses descendiendo de los cielos y ancestros estelares pueden no ser metáforas, sino historias distorsionadas de eventos reales. El antiguo Sumer es una de las civilizaciones más intrigantes en la historia humana. Surgiendo alrededor del 4500 a.C., los sumerios crearon la primera escritura, matemáticas complejas, sistemas astronómicos y códigos legales. Pero lo que los distingue son sus propias historias de origen. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos para crear la humanidad. Estos seres se describen como poseedores de conocimientos avanzados, enseñando a los humanos agricultura, construcción y ciencias. Los escépticos señalan que cada cultura antigua tiene mitos de dioses creadores, pero los textos sumerios son inusualmente específicos. Describen planetas en nuestro sistema solar con detalles que no deberían haber sido conocidos por observadores antiguos. Un sello conocido como VA-243 representa lo que algunos investigadores interpretan como el sistema solar con un planeta adicional. Secharia Sitchin popularizó la idea de que este planeta, llamado Nibiru, era el hogar de los Anunnaki. La comunidad científica rechaza esta interpretación. Los astrónomos no han encontrado evidencia de un planeta grande adicional en el sistema solar interior. Pero la idea de que los antiguos sabían más sobre el espacio de lo que suponemos merece consideración. ¿Y si los sumerios recibieron conocimiento no de un planeta desconocido, sino de uno conocido, de Marte? Si grupos de refugiados de Marte alcanzaron la Tierra, habrían traído conocimiento consigo, mapas astronómicos, comprensión de ciclos planetarios, recuerdos de su mundo anterior. Durante milenios, estas historias habrían sido mitologizadas. Personas reales de otro planeta se habrían convertido en dioses. La tecnología que usaron se habría convertido en magia, pero el núcleo de la historia habría permanecido. Extranjeros del cielo que dieron civilización a la humanidad. Por toda la Tierra, las estructuras antiguas demuestran similitudes sorprendentes a pesar de estar separadas por vastas distancias y tiempo. Pirámides de Egipto, zigurats de Mesopotamia, pirámides de Mesoamérica. Todas usan formas escalonadas o triangulares similares. Las construcciones megalíticas, desde Stonehenge hasta Baalbek y Sacsayhuamán, usan bloques de piedra masivos, precisamente cortados e instalados sin mortero. La arqueología tradicional explica esto como convergencia, culturas independientes llegando a soluciones similares. La forma piramidal es estructuralmente estable. La construcción megalítica usa materiales disponibles. Pero algunos detalles son más difíciles de explicar. La precisión del corte, la alineación con eventos astronómicos, proporciones matemáticas incorporadas en las dimensiones. La Gran Pirámide de Giza está orientada al norte verdadero, con precisión de 3/60 de grado. Incluye la proporción pi y phi, la proporción áurea, en sus proporciones.
Sus cámaras internas están alineadas con la constelación de Orión. En las ruinas de Sacsayhuamán hay muros de bloques que pesan hasta 200 toneladas, instalados tan apretadamente que una hoja de afeitar no pasa entre ellos. La tecnología de corte permanece como un misterio. ¿Y si estas estructuras reflejan no desarrollo independiente, sino un currículo compartido? Conocimiento transmitido desde una fuente a diferentes culturas. Si refugiados marcianos alcanzaron diferentes regiones de la Tierra, pudieron compartir principios básicos de construcción, astronomía y matemáticas. Las culturas locales adaptaron estos principios creando variaciones sobre un tema común. El resultado serían estructuras que parecen conectadas pero no idénticas. Exactamente lo que vemos. Una de las razones por las que la idea de civilizaciones marcianas parece implausible es la ausencia de restos obvios. Pero subestimamos el poder del tiempo. Marte perdió su atmósfera hace miles de millones de años. Desde entonces, su superficie ha sido sometida a bombardeo despiadado, radiación cósmica, micrometeoritos, tormentas de polvo moviéndose a velocidades de 100 km por hora y ciclos de congelación y descongelación destrozando rocas. En la Tierra, las civilizaciones desaparecen en siglos. Las ciudades mayas fueron tragadas por selvas en 500 años. Las ruinas romanas se desmoronan en 2000. Incluso el concreto moderno comienza a deteriorarse en décadas. Una civilización marciana que existió hace 3.000 millones de años habría dejado extremadamente poco. Solo las estructuras más masivas, aquellas construidas a escala de montañas, tendrían oportunidad de dejar formas reconocibles. Y precisamente esto es lo que podemos estar viendo. No ciudades ni carreteras, sino colinas anómalas y formaciones montañosas que no encajan del todo en patrones naturales. Los críticos tienen razón al señalar que la pareidolia nos hace ver patrones, pero hay diferencia entre ver una cara en las nubes y encontrar relaciones geométricas en grupos de colinas. Lo que se necesita no es más conjeturas, sino más datos. Misiones de alta resolución dirigidas a anomalías específicas, escaneos de radar bajo la superficie, análisis de muestras de regiones con firmas isotópicas inexplicables. Hasta ese momento la evidencia permanece indirecta, pero se acumula. La panspermia, la idea de que la vida se propaga entre mundos, ha ganado respetabilidad científica. Los microbios pueden sobrevivir en el espacio. Los meteoritos se intercambian regularmente entre Marte y la Tierra. Pero, ¿y si la panspermia funciona no solo a nivel microbiano? Si la vida simple pudo hacer el viaje, entonces teóricamente, migraciones más complejas pudieron ocurrir. Las civilizaciones en Marte, desesperadas por sobrevivir, pudieron encontrar formas de enviarse a sí mismas o su material genético a través del espacio. Incluso si sus métodos fueran primitivos según nuestros estándares, durante largos periodos de tiempo, el intento pudo tener éxito. Si es así, los mitos de la Tierra pueden ser recuerdos distorsionados de estas llegadas. Imagina una civilización sabiendo que su mundo está muriendo. Tiene un siglo, quizás un milenio, para prepararse. ¿Qué hace? El primer instinto. Supervivencia en el lugar. Construir refugios bajo tierra. Crear ecosistemas cerrados. Prolongar la vida tanto como sea posible. Pero cuando se vuelve claro que el planeta no se recuperará, la atención se desplaza hacia afuera, hacia el planeta vecino, hacia un mundo azul joven, con atmósfera densa y océanos, hacia la Tierra. El problema es que la Tierra está a decenas de millones de kilómetros. El viaje, incluso con tecnología avanzada, tomaría meses o años. Y una civilización marciana luchando con colapso planetario puede no tener recursos para programas espaciales masivos. Pero hay otra forma, más lenta pero más confiable. Archivo genético. Si no puedes enviar seres vivos,
envías la información para recrearlos. El ADN es increíblemente estable. Con la protección adecuada, puede sobrevivir milenios en condiciones extremas. Una civilización marciana pudo crear cápsulas, contenedores diminutos protegidos conteniendo material genético, quizás incluso embriones en estasis, lanzar miles de ellos hacia la Tierra. La mayoría perecerían, pero unos pocos, solo unos pocos pudieron alcanzar el objetivo. Pudieron aterrizar en océanos o en tierra. Pudieron liberar su carga en un entorno donde pueda adaptarse y prosperar. Esto suena a ciencia ficción, pero no contradice la física. Ya discutimos conceptos similares para nuestras propias misiones interestelares. Ideas como naves Generac, ionales o archivos de ADN. Si tal misión tuvo éxito, los receptores no recordarían su origen. Después de millones de años de evolución en la Tierra, cualquier conexión con Marte habría sido perdida hace mucho. Pero profundamente en nuestra genética, pueden permanecer huellas, anomalías que apuntan a intervención. La evolución humana tiene brechas incómodas, el eslabón perdido entre simios y humanos, una frase que ha persistido a pesar de muchos fósiles descubiertos. Pero el problema no es la ausencia de fósiles, es la velocidad de cambios. Los humanos modernos aparecieron hace unos 300.000 años, pero los humanos conductualmente modernos, aquellos que hacían arte, símbolos, herramientas complejas, aparecieron solo hace unos 70.000 años. ¿Qué causó esta transformación? Algunos científicos señalan mutaciones genéticas, especialmente en genes relacionados con el habla y la cognición. El gen FOXP2, por ejemplo, es crítico para el lenguaje. Difiere en humanos de otros primates en solo unas pocas mutaciones, pero estos cambios ocurrieron relativamente recientemente. ¿Qué causó estas mutaciones específicas precisamente entonces? Aún más extraño es que los humanos tienen genes que parecen prestados de otras especies. Alrededor del 8% del ADN humano vino de virus antiguos que se insertaron en nuestro genoma. Pero hay otras secuencias cuyo origen es menos claro. Algunos genetistas sugieren transferencia horizontal de genes, un proceso común en bacterias donde el ADN se transfiere entre organismos no relacionados. En mamíferos, esto es increíblemente raro. Sin embargo, parece haber ocurrido en la línea humana varias veces. ¿Y si algunos de estos genes no fueron adquisiciones naturales, sino inserciones intencionales? No en el sentido de laboratorio, sino a través de la introducción de material genético exógeno de Marte. Esto explicaría tanto la velocidad del desarrollo humano, como las rarezas genéticas que no encajan del todo con los patrones evolutivos esperados. Hay otra conexión entre Marte y la Tierra que vale la pena explorar: el agua. Marte alguna vez tuvo un océano enorme cubriendo gran parte del hemisferio norte. La Tierra siempre ha sido un mundo acuático. Si la vida se movió entre planetas, habría comenzado en el agua. La vida en la Tierra comenzó en los océanos hace unos 3.8 mil millones de años, aproximadamente al mismo tiempo que Marte todavía tenía agua líquida en la superficie. La ventana para el intercambio estaba abierta. Esteras microbianas, estromatolitos y algas tempranas dominaron la Tierra durante miles de millones de años. Estas formas de vida son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir en condiciones extremas, en agua hirviendo, en lagos ácidos, bajo hielo muerto. Si la vida marciana siguió un camino similar, también habría sido acuática. Si las muestras fueron enviadas al espacio intencionalmente o accidentalmente a través de impactos de meteoritos, los océanos de la Tierra habrían sido la zona de aterrizaje ideal. Curiosamente, los océanos terrestres contienen organismos con líneas genéticas inexplicablemente antiguas. Algunas especies de microbios parecen casi sin cambios durante miles de millones de años. Fósiles vivientes a nivel genético. ¿Y si estos organismos son tan viejos porque no comenzaron aquí?
¿Y si llegaron completamente formados de un mundo donde la evolución ya había estado en marcha durante millones de años antes de que la Tierra se estabilizara? He aquí un hecho extraño. El hierro en nuestra sangre es el mismo hierro que da a Marte su color rojo. La hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en nuestra sangre, contiene hierro en su núcleo. Cuando el hierro se oxida, se vuelve rojo. La sangre es roja por la misma razón que Marte es rojo. Óxido de hierro. Por supuesto, el hierro es uno de los elementos más abundantes en el universo. Se forma en las estrellas y se distribuye por la galaxia. Cada planeta en nuestro sistema solar contiene cantidades significativas de hierro. Pero hay algo poético en la idea de que el pigmento rojo en nuestra sangre nos conecta con el planeta rojo. Más convincentes son las proporciones isotópicas específicas. Los meteoritos marcianos encontrados en la Tierra tienen firmas isotópicas características que los distinguen de las rocas terrestres. Si encontramos firmas similares en organismos terrestres antiguos, especialmente en aquellos cuyo origen es poco claro, esto sería evidencia directa de conexión marciana. Hasta ahora no se ha encontrado tal evidencia, pero apenas hemos comenzado a buscar. El análisis isotópico de fósiles es un campo relativamente nuevo. La mayoría de los estudios se enfocan en identificar especies en lugar de rastrear firmas planetarias. Si investigaciones futuras descubren proporciones isotópicas anómalas en los fósiles terrestres más antiguos, esto cambiaría todo. Volvamos a lo que realmente sabemos de las misiones actuales. El rover Curiosity ha estado explorando el cráter Gale desde 2012. Encontró evidencia de un lago antiguo que existió durante miles de millones de años, suficiente tiempo para que la vida pudiera comenzar y desarrollarse. Perseverance, que llegó en 2021, está explorando el cráter Jezero, sitio de un antiguo delta de río. Está recolectando muestras que eventualmente serán devueltas a la Tierra para análisis detallado. Ambos rovers han descubierto moléculas orgánicas, compuestos de carbono que son bloques de construcción de la vida. Aunque las moléculas orgánicas pueden formarse de manera no biológica, su presencia en tales cantidades es intrigante. Más intrigante es el descubrimiento de impresiones en roca. En 2022, Perseverance fotografió una formación rocosa con patrones sorprendentemente parecidos a esteras microbianas fosilizadas, estructuras creadas por colonias de microorganismos en la Tierra. La NASA fue cautelosa con la interpretación. Las formaciones rocosas pueden imitar estructuras biológicas a través de procesos puramente geológicos, pero la similitud es lo suficientemente cercana como para garantizar mayor investigación. También está el enigma continuo del metano. Marte libera periódicamente plumas de metano en la atmósfera. La fuente es desconocida. En la Tierra el 90% del metano es producido por organismos vivos. El 10% restante proviene de actividad geológica. Marte no tiene volcanes activos hasta donde sabemos. Entonces, ¿de dónde viene el metano? Una posibilidad. Microbios subsuperficiales todavía vivos, profundamente bajo la superficie donde las condiciones son menos hostiles. Otra. Antiguos depósitos biológicos descomponiéndose lentamente y liberando gas. Una tercera, más siniestra, que estamos detectando restos de un proceso industrial antiguo. El metano puede ser un subproducto de actividad tecnológica todavía filtrándose lentamente de estructuras subterráneas selladas. Esto es especulativo, pero está dentro de lo que los datos nos permiten considerar. La misión más importante que se avecina es Mars Sample Return. Perseverance está cuidadosamente seleccionando y sellando muestras de roca marciana en tubos. Estos tubos serán recogidos por una misión futura, lanzados a la órbita marciana y eventualmente entregados a la Tierra. Cuando estas muestras lleguen, serán analizadas con detalles sin precedentes. Buscaremos biosignaturas, evidencia química o estructural de vida pasada. Estudiaremos proporciones isotópicas, composiciones minerales y moléculas orgánicas.
Si hay algo anómalo en estas muestras, algo que no encaje con procesos puramente geológicos, lo sabremos. Los críticos del programa de retorno de muestras se preocupan por la protección planetaria. ¿Y si las muestras marcianas contienen microorganismos que pudieran ser dañinos para la vida terrestre? Los protocolos están en su lugar, pero el riesgo teóricamente existe. Pero hay una preocupación más profunda de la que rara vez se habla. ¿Y si las muestras contienen evidencia que es demasiado desestabilizadora para divulgación pública? La evidencia de vida microbiana sería sorprendente, pero manejable. La sociedad puede aceptar la idea de que bacterias alguna vez vivieron en Marte, pero evidencia de civilización reescribiría la historia. Cuestionaría nuestro lugar en el universo, nuestra comprensión de la evolución y nuestros fundamentos religiosos y filosóficos. Los gobiernos enfrentarían un desafío de comunicación sin precedentes. ¿Cómo le dices al mundo que la humanidad no es la primera vida inteligente en el sistema solar, que nuestro origen puede estar vinculado a una civilización olvidada en un planeta moribundo? Puedes preguntarte, ¿por qué explorar estas ideas? Incluso si son verdaderas, ¿qué diferencia hace para nuestra vida cotidiana? La respuesta es profunda. Si la humanidad es descendiente de refugiados marcianos, significa que somos una especie de supervivientes. Llevamos en nosotros el legado de una civilización que enfrentó muerte planetaria y encontró una forma de continuar. Esto hace nuestra propia situación más urgente. La Tierra es estable ahora, pero no para siempre. El cambio climático, agotamiento de recursos, potenciales impactos de asteroides. Todas estas son amenazas que, si se ignoran, pueden llevar al mismo camino que siguió Marte. Estudiar lo que le sucedió a Marte nos da una lección. Los planetas son frágiles. Las civilizaciones, por muy avanzadas que sean, pueden caer si no protegen su medio ambiente y no planifican a largo plazo. Pero también nos da esperanza. Si la vida puede sobrevivir a la transición de Marte a la Tierra, entonces la vida es increíblemente resiliente. La vida inteligente encuentra formas de adaptarse, sobrevivir y prosperar incluso ante probabilidades inimaginables. Esto también significa que no estamos solos en un sentido profundo. Incluso si actualmente no hay otras especies inteligentes en el universo, nuestra existencia puede ser parte de una larga cadena. Civilizaciones que se levantan, caen y pasan el testigo de la vida hacia adelante. Estamos en el umbral de descubrimientos sin precedentes. En los próximos 10 años, las muestras marcianas regresarán. Las misiones tripuladas a Marte se volverán realidad. Exploraremos tubos de lava, perforaremos en hielos subsuperficiales y analizaremos regiones que han causado debate durante décadas. Si hay evidencia de civilización allí, incluso fragmentaria, incluso ambigua, la encontraremos. Y cuando lo hagamos, enfrentaremos una elección. Reconocer lo que encontramos, incluso si voltea todo lo que pensábamos que sabíamos, o rechazarlo, aferrándonos al confort de narrativas familiares. La historia de la ciencia nos dice que la verdad eventualmente prevalece. Galileo fue condenado por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Darwin fue ridiculizado por proponer que los humanos descendieron de simios. Ahora ambas ideas son hechos aceptados. Si Marte fue hogar de civilización antes que la Tierra, esto se convertirá en otra revolución en la comprensión, dolorosa al principio, pero en última instancia liberadora. Imagina el último atardecer en Marte, visto por los ojos de sus últimos habitantes. El cielo, una vez azul, ahora permanentemente rojo. La atmósfera delgada y fría. Los océanos desaparecidos. Los ríos son solo recuerdos grabados en valles secos.
Los supervivientes se reúnen, quizás en la última ciudad subterránea, quizás en diminutas naves listas para un viaje sin retorno. Saben que su mundo está muriendo, pero también saben que a millones de kilómetros hay un planeta joven, azul y lleno de posibilidades. Envían su esperanza a través del vacío, no como conquistadores, sino como refugiados, no esperando triunfo, sino simplemente una oportunidad de que algo de ellos continúe. Millones de años después, en ese planeta azul, sus descendientes miran al cielo nocturno. Ven una estrella roja y se preguntan. Crean historias sobre dioses e inundaciones, sobre ancestros que descendieron de los cielos. Profundamente dentro, en su ADN, yace el eco de ese cielo rojo. Podemos no recordar conscientemente, pero cada vez que miramos a Marte, algo en nosotros lo reconoce, algo en nosotros recuerda. Y ahora, por primera vez en la historia, estamos regresando. No como extraños explorando un mundo alienígena, sino quizás como descendientes finalmente regresando a casa. Si esta historia te hizo pensar sobre nuestro lugar en el universo, deja un like y suscríbete al canal. Aquí exploramos civilizaciones olvidadas, misterios antiguos y preguntas que la ciencia apenas comienza a hacer. Escribe en los comentarios si crees que Marte pudo ser hogar de civilizaciones. ¿Qué evidencia te parece más convincente? ¿O quizás tienes tus propias teorías sobre nuestro origen? Cada opinión tuya ayuda a expandir la discusión. Tu apoyo permite crear más contenido como este, investigaciones profundas que van más allá de explicaciones superficiales. En el próximo vídeo, nos sumergiremos en un tema aún más enigmático. Mientras tanto, mira las estrellas y recuerda, quizás ellas están mirando de vuelta, no por primera vez. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de descubrimientos.